Imagínate que vas a la playa para pasar el rato con tus amigos y de la nada, la arena se pone rara y comienza a comer a tus amigos al frente de literalmente tuyo. ¿Qué harías? Por eso esta noche te resumo Descent. Esta historia comienza en una fiesta grande en la playa. Aquí conocemos a Kaylee, que sorprende a todos por ir a la fiesta, y cuando ve a Jonah besar a otra chica, comienza a tomar sin asco. Luego está Mitch, el organizador de la fiesta, que les pide a todos que guarden sus teléfonos en una bolsa para que todos realmente disfruten la joda. Después está Marcia, que está muy borracha, y a Hilbert, que está tomando como todos los que están ahí. Más adelante, Hilbert con sus amigos encuentran una cosa gigante y gelatinosa que, como nosotros, no saben de qué mierda se trata. Así que deciden prenderle fuego para hacer una fogata y de paso se pueden amoletar toda la noche. En la mañana siguiente, la primera que se despierta es Kaylee, que se levanta junto a Mitch dentro de la caseta de guardavidas, y cuando ella decide salir, vemos a Shanda y a Marcia con dos pibitos más que también están dormidos. Entonces Kaylee se da cuenta que algo extraño está pasando, porque la playa estaba casi vacía y solo habían ropas tiradas en algunos lugares. Luego Shanda le grita a Marcia que está desnuda para que se despierte y se pueda cubrir, pero comenzó a vomitar por lo que había tomado un montón la noche anterior. En ese momento Kaylee ve atrapada a una ave en la arena y en unos minutos termina siendo devorada. Ahí ella le dice a sus amigos que no toquen la arena, pero es tarde para Marcia porque como estaba ebria, comenzó a vomitar y pierde el control de su cuerpo. Entonces cae al suelo y queda atrapada en la arena. Aunque todo lo demás piensan que es una joda de la chica, pero de todas formas, un chico que estaba en el auto decide salir a ayudarla, y cuando él toca la arena, comienza a gritar del dolor y se dan cuenta de que algo realmente malo está pasando. Entonces Jonah intenta arrancar el auto, pero no lo logra, y Mitch consigue un salvavidas para salvarlo al chico, pero vemos cómo la arena le devora la cara y poco a poco lo termina desapareciendo. Después se le ocurre llamar para pedir ayuda, pero recuerdan que Mitch les quitó los teléfonos a todos y los guardó en una bolsa gigante dentro del baúl, que lamentablemente no podrían ir. Entonces Kaylee busca entender qué estaba pasando, por lo que pone su mano cerca de la arena y ahí notan que de la arena salen unos pelitos raros y transparentes. Al mismo tiempo Hilbert despierta y se emputa porque ahora estaba en un barril y con dibujos en la cara, ya que en la fiesta le hicieron bullying. Él intenta salir del barril, pero no puede, solo logra liberar los brazos, por lo que ellos se convencen de que alguien vendrá a la playa y podrá pedir ayuda. Entonces Kaylee mira a lo lejos la cosa gigante que encontraron el día anterior, y sí amigos, esa cosa extraña es un monstruo que está debajo de la arena comiéndose todo. Kaylee va en busca de algo para matarlo y se encuentra con fósforos y unas salchichas. Regresa con sus amigos y aunque ellos no están de acuerdo con lanzarlas porque estaban cagados de hambre, la termina tirando lejos para ver si es que la arena la devora, y en el último intento le dice a Mitch que lance la salchicha y cuando cae en la arena no pasa nada, por lo tanto significa que el monstruo no cubre toda la arena. Jonah se comienza a desesperar porque hacía un calor terrible y nadie pasaba por ahí, por lo que tiene una idea, y es que usa una tabla de surf para llegar a la mesa, aunque las tablas comienzan a moverse, haciendo que se resbale y se sostenga de la mesa, pero pierde fuerza y cuando su abdomen estaba cerca de la arena, los pelitos extraños tocan una parte de su estómago, haciéndolo gritar de dolor hasta que logra subir a la mesa, y aunque esté herido y con mucho calor, comienza a buscar provisiones en el bolso de Marcia, y una banana se le cae a la arena. Ahí se da cuenta que nada le pasó, así que sin pensarlo, salta al punto donde la noche anterior había fuego, que ahora es un piso de cenizas. En ese punto él está a salvo, así que aprovecha para comerse la banana, pero la herida de su abdomen comienza a empeorar, y cada vez le duele más, y aún así, va a la mesa, encuentra bebidas y se las da a sus amigos. En ese momento, unos pelitos salen de la arena y rompen los neumáticos del auto. Luego vemos que las chicas quieren abrir el baúl del auto para ver si algo las ayuda a salir. Probaron de distintas formas, pero no pudieron, porque Ronnie casi se cae. Entonces Kaylee le dice que tiene una idea. Le da una cuerda para que se agarre y pueda abrir el baúl. Ella lo logra, pero en ese momento Ronnie casi se cae porque justo aparece una patrulla que comenzó a tocar la bocina. Ellos le dicen que no se baje de su auto porque de lo contrario la arena lo va a matar, pero el policía los manda a la mierda porque piensa que es una broma. Entonces baja del auto
y sorprendentemente no le pasa nada. Él camina hasta la mesa de Jonah para ver su herida, pero no hace nada más que ver. Y cuando Gilbert le pide ayuda para salir del barril, el oficial no lo toma en serio. Entonces el policía les ordena bajar a la playa, porque sigue creyendo que están bien locos, aunque de todas formas los chicos no quisieron salir. Él saca el Sprite, pero por accidente se le caen las llaves a la arena, y cuando intenta recogerlas, la mano se le queda atascada. Ahí Kaylee le dice que rocee el Sprite en la arena. Él lo hace y claramente funcionó, pero cuando saca el brazo de la arena, vemos que lo ha perdido. En lo que se desesperaba, cae al suelo, donde finalmente la arena se lo devora poco a poco. En ese momento, Kaylee se acerca solamente para quitarle el Sprite, y Mitch comprende que no fue atacado el oficial al principio porque estaba usando zapatos, así que decide ponerse ojotas para burlarse del monstruo. Él le pide la toalla a Chanda que tiene en el auto, pero cuando intenta atraparla, se rompe una de las barandas y él termina cayendo, por lo que ya sabemos lo que le va a pasar. Se lo terminaron comiendo. Cada vez hay menos personas en el grupo, y Ronnie tiene los dedos atorados en el baúl, así que Kaylee salta al auto y libera a Ronnie. En ese momento vemos que Jonah no se sentía muy bien, por lo que las chicas arman un puente con los pedazos de madera que rompió Mitch para ir a rescatarlo. Chanda y Kayla pasan sin problemas, pero cuando le toca a Ronnie, ella termina cayendo, y aunque las chicas intentaron ayudarla, no sirvió de nada. Chanda manda todo a la mierda y se pone las toallas en los pies para ir al auto del policía. Fue una gran idea, ya que funcionó, pero solo por unos segundos, porque la arena comenzó a temblar y se terminó desmayando por el putazo que se dio. Y para rematar, la sangre de Gilbert le llamó la atención al monstruo, por lo que lo terminó devorando dentro del mismo barril. Pasan las horas y les cae la noche. Chanda despierta y consigue un salvavidas inflables que usa para que Kaylee y Jonah puedan llegar a ella. Aunque cuando la rubia estaba a punto de pasar, se tropieza y un tentáculo muy grande sale de la arena para que no se suba al auto. Pero Kaylee no se detiene, se sube al auto para después tirar gasolina en la arena alrededor de ello y utiliza los fósforos que había guardado al principio para provocar un grave incendio. Entonces entra al auto antes de que el tentáculo alcance a matarla. Las chicas se quedan en el auto junto a Jonas antes de que el tentáculo llegue a matarlos, con la esperanza de que alguien después lo rescate. Cuando amanece, un surfista las encuentra y al despertar se dan cuenta que él podía caminar por la arena como si nada hubiese pasado. Así que ellos salen, caminan sin tener problema alguno, aunque el surfista se da cuenta que Jonah estaba muerto, y a lo lejos vemos que toda la parte que estaba el monstruo quedó hundida por el incendio que hizo Kaylee la noche anterior. Pero el desgraciado no murió, sino que está en busca de otra playa para alimentarse nuevamente. No olvides dejar tu like, dejar un comentario diciéndome qué películas quieren que sea el próximo video y suscribirte, así me ayudas a crecer este pequeño canal.